Hola, buenas tardes. Buenas tardes ya. Yo vengo de Arenys de Mar, no pertenezco al Museo de Arenys de Mar, pero sí que, bueno, su directora, Neus Rivas, me ha dado la confianza de que los pueda representar aquí. Y, bueno, aquí están hablando museos de cerámica, exclusivamente de cerámica, grandes museos, ya sea por tradición, por su historia, por las colecciones que albergan, pero nos encontramos con museos como el de Arenys de Mar, que no son específicamente de cerámicas, pero que tienen una pequeña colección de cerámica que no carece de importancia. Son piezas prácticamente desconocidas, que están en el museo desde hace muchos años y que forman parte, bueno, de un patrimonio muy desconocido. Entonces, el Arenys de Mar está situado en la costa norte de Barcelona, en la comarca del Maresme, está a unos 35-39 kilómetros de Barcelona. Es un pequeño pueblo industrial, turístico también, y entonces el museo de Arenys es conocido sobre todo por su colección de puntas, de encajes. Estos encajes fueron donados por la Generalitat de Cataluña al museo y pertenecían a la colección del escultor Frederic Marès. Es una colección muy importante, tanto de encajes, bordados, mantillas, desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Y esto formó, bueno, dio un gran protagonismo en el museo. Además, esta colección que cedió la Generalitat se juntó con los fondos de la Fàbrica Castells. La Fàbrica Castells fue, durante el modernismo, una de las principales creadores y modernizadores de la industria del punto, de los encajes en España. Los Castells fueron unos fabricantes importantísimos durante la época modernista, no solamente en Cataluña, sino para toda España, eran proveedores de la Casa Real. Entonces, bueno, este fondo de la familia Castells, que pertenecían a Arenys, la fábrica estaba en Arenys, junto con el fondo de Frederic Marès, han marcado la personalidad del museo. Además, esta personalidad entronca con la tradición industrial de Arenys. Arenys, como todos los pueblos del Maresme, Mataró, Barcelona y las comarcas limítrofes, como son Sabadell o Granollers, tuvieron una gran industria textil en el siglo XIX y hasta la crisis de los años 70. Entonces, bueno, esta parte textil del museo ha entroncado con la tradición del pueblo y es lo que ha marcado el museo. Pero dentro de este museo hay otras colecciones. Como son las colecciones locales, es lo que pasa con los museos pequeños. Todos los museos pequeños, a pesar de que tengan una colección concreta muy importante, han de destinar siempre una sala a la historia del pueblo, esto es inevitable. Y las donaciones de los particulares. Un industrial de Arenys donó una colección de mineralogía muy importante que no se podía despreciar y esto se ha incorporado al museo. Todas estas grandes colecciones marcan el museo y han dejado la colección de cerámica un poco al margen. El museo está instalado en el antiguo Hospital de Sant Jaume, es un edificio del siglo XVIII, pero no siempre ha sido así. Hasta el año 83 el museo estaba instalado en unas dependencias del ayuntamiento. El museo en sí, el Museo de Arenys, nace en sí en el año 53, aunque oficialmente se inaugura en el año 59, a partir de las colecciones recogidas por Josep Maria Pons i Gurí. Josep Maria Pons i Gurí es uno de estos grandes coleccionistas de la primera década del siglo XX, era amigo de Salvador Miquel, el creador de la colección que forma la base de Cantinturé. De hecho, muchas piezas del Museo de Arenys son iguales a las de Cantinturé, seguramente entre ellos se cambiaban piezas. Entonces, Pons i Gurí era fue un gran historiador y archivero de Arenys de Mar y asociado al archivo Fidel Fita. El archivo Fidel Fita es uno de los archivos históricos más importantes de Cataluña por sus fondos. Asociado al archivo Fidel Fita, dona sus colecciones de cerámica, de historia, de arqueología y sobre todo historia local. Entonces, estas colecciones se instalan en el año 59 en unas dependencias municipales, donde la cerámica tiene un protagonismo absoluto. Esta cerámica en principio es recogida de los derribos de Barcelona y también de las destrucciones de la Guerra Civil.
Aquí vemos pues, cómo estaba expuesta en el año 53 hasta el año 83. En el año 83, a partir de la donación de la Generalitat, el museo se traslada al Hospital de Sant Jaume y es cuando esta colección de cerámica pierde la visibilidad. Y así es como la encontramos hoy en día. El museo se traslada, pero las piezas que estaban encastadas en los muros se quedan en el sitio original. Esto se ha convertido en una dependencia del ayuntamiento, oficialmente es la Oficina de Atención al Público, al usuario. Entonces, bueno, están allí, todo el mundo las ve, pero son unas piezas que están completamente, podríamos decir, descontextualizadas. No son decoración, no es un museo, la gente se las mira, pero no sabe muy bien lo que es. Por otra parte, el resto de la colección pasó a las reservas del museo, porque ya no se integraba dentro de la nueva personalidad del museo, que se había convertido en un museo textil. De hecho, está integrado en la red de museos textiles de Cataluña y, bueno, su principal actividad está orientada a la promoción de la historia textil de Arenys, mientras que la cerámica ha quedado un poco aparte. Entonces, bueno, el museo se ha propuesto ahora un poco reivindicar también su colección de cerámica, porque es una colección de cerámica relativamente importante, destacada. Entonces, bueno, se encuentra con esto, que la colección está dividida entre las dependencias del ayuntamiento, las reservas y una mínima parte expuesta en la sala de historia local, que es básicamente material arqueológico. Entonces, este proceso ya se inició en el 2011, cuando se hizo una exposición, el Fang Nostre de cada día, nuestro barro de cada día, donde en el espacio expositivo del museo se volvió a sacar de las reservas toda esta colección de cerámica y se complementó con fotografías, reproducciones fotográficas de la parte que se había quedado en el antiguo ayuntamiento. Entonces, para seguir con la tradición de la función de estos museos locales, se intentó asociar esta colección de cerámica a la fábrica Font-Rodona. La fábrica Font-Rodona, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, fue una de las grandes fábricas de alfarería, de fabricación de cacharrería y elementos de barro para el uso cotidiano. Fue muy importante, su exportación a Sudamérica, a las colonias también fue muy importante. Entonces, bueno, se ha intentado recuperar, de la misma forma que se ha hecho con las fábricas textiles, un poco recuperar la tradición cerámica de Arenys, pero parece que esto está costando más. El otro punto importante de Arenys, que no se trató en esta exposición, pero se va a publicar un artículo próximamente, espero que salga publicado pronto, sobre la fábrica Anquisi. La fábrica Anquisi fue a finales del siglo XIX también la primera en introducir en España un semigrés para hacer pavimentos, lo que en la época se llamó el pavimento incrustado al fuego. En su momento fue una fábrica muy novedosa, tuvo una vida muy corta porque el pavimento hidráulico evidentemente arrasó con este tipo de pavimento cerámico. De hecho, hasta en la actualidad, cuando aparece este tipo de pavimento de semigrés, generalmente la gente no sabe lo que tiene entre las manos y siempre se califica de pavimento cerámico, pavimento hidráulico, como si fuese cemento, cuando en realidad es un material cerámico. Entonces, bueno, a partir de esta exposición, la cosa quedó en stand-by hasta este año. Este año se ha procedido a la restauración de las piezas cerámicas que estaban instaladas en las dependencias del ayuntamiento. A pesar de que el espacio expositivo no era el más ideal, las piezas estaban en una relativamente buena conservación. En principio ha consistido en una limpieza del polvo acumulado y especialmente eliminar los repintes de época antigua. Cuando Ponsigurí instaló estas piezas cerámicas, complementó las piezas que faltaban con otras piezas cerámicas que, aunque provenían del mismo conjunto, no casaban exactamente con las piezas. Entonces, pues, hizo repintes para que los paneles quedasen lo más completos posible. Estos repintes se han eliminado, se han reintegrado las partes que faltaban de una forma más neutra, para que la visión del panel fuese armónica y agradable,
pero bueno, en conjunto las piezas mostraban un aspecto bastante bueno. ¿Y en qué consiste esta colección de cerámica bueno, tan desconocida? Pues básicamente son azulejos de rajola de muestra, azulejos de muestra. Es una colección bastante amplia del siglo XIV al noucentisme, al siglo XX. Son piezas muy comunes en general, que están prácticamente presentes en todas las colecciones de cerámica de Cataluña y son muy similares a las de, aunque en menor cantidad, no hay tantas, como las de Cantinturé en Esplugas. La segunda parte más importante, el segundo fondo más importante de esta colección de cerámica, centrándonos en los azulejos, que es la parte que se ha estudiado ahora, no se ha estudiado la colección de potes de farmacia o albarelos, nos hemos centrado en un primer estadio en la colección de azulejos, que era la más importante y a nuestro parecer la más espectacular. La segunda parte más importante son los paneles devocionales. Estos paneles devocionales son del siglo XVIII y del siglo XIX, básicamente. Son modelos algunos muy comunes que se pueden encontrar en muchas colecciones catalanas, como por ejemplo los de la Virgen del Carme o el Sant Josep. Son modelos realmente muy repetidos, aunque hay que reconocer el buen ojo que tenía Ponsigurí para escogerlos, porque de estos modelos que se pueden encontrar pues, en colecciones particulares, en el Museo del Vi de Vilafranca, en el Museo de Sabadell, realmente estos ejemplos son de una calidad más alta. También hay piezas más singulares que no son tan típicas en toda la cerámica catalana, como es esa Inmaculada de origen, bueno, que unos modelos sevillanos. También se han encontrado también en el Museo del Vi y el Museo de Sabadell. Tiene dos plafones que son idénticos a este, utilizan el mismo estarcido, pero la calidad es menor. Hay que reconocer que la calidad de las piezas del Museo de Arenys son bastante buenas y luego pedirle la opinión de María Antonia Casanovas, que está aquí, que seguramente ya la puede confirmar, que es bastante buena. Y un Sant Magí, que también es un Sant Magín, que también es no es uno de los santos más comunes. La otra pieza, otra de las piezas singulares es este frontal de altar que viene de la iglesia de Arenys de Mar. La iglesia de Arenys de Mar, como prácticamente todas las iglesias del Maresme y de la provincia de Barcelona, fue incendiada al inicio de la Guerra Civil y del altar de Sant Josep, de San José, Ponsigurí pudo rescatar estas piezas que formaban un frontal de altar. Bueno, por similitudes estilísticas con otros paneles, creemos que se puede tratar de un conjunto de Llorenç Passolas. Llorenç Passolas fue uno de los ceramistas más importantes del siglo XVII en Cataluña y bueno, aquí vemos estas flores que pertenecen a la parte rescatada del retablo del frontal de altar de Arenys, que son prácticamente similares a un conjunto espectacular, que es el conjunto de la portería de la Casa de Convalescencia de Barcelona, que está... bueno, que es claramente de Llorenç Passolas, se conserva toda la documentación, los pagos. Entonces, por similitudes estilísticas se puede aventurar que es de Llorenç Passolas este conjunto. El otro sería este frontal de altar. Este es de procedencia desconocida, como la mayor parte de la colección, excepto alguna donación que viene de casas particulares de Arenys y el frontal de altar de la iglesia. El resto de la colección es totalmente anónima. Cuando Ponsigurí la dona al museo en el año 59, no se hace ningún tipo de ficha, ninguna documentación, así que son piezas totalmente descontextualizadas. Este frontal de altar es también una pieza espectacular, finales del siglo XVII. Por similitudes estilísticas se puede atribuir que, como mínimo, la mano de Miquel Lapuja o el Miquel Lapuja intervino en los floreros. Aquí vemos un florero que pertenece al Museo de Vic, que está atribuido a Miquel Lapuja y que vemos que el jarrón es exactamente el mismo, aunque en el frontal de Arenys la parte frontal de los jarrones están intercambiadas, por eso los pies no coinciden, pero el tipo de jarrón es exactamente el mismo, las flores son las mismas, es una producción muy típica de Lapuja, así que como mínimo se puede decir que los jarrones son de él. Otra pieza también espectacular, aunque también muy fragmentada, es esta escena de un jardín.
posiblemente una adoración de los Reyes Magos. Es muy difícil averiguar qué tipo de representación puede ser, pero que por similitudes estilísticas con el antiguo hospital, he puesto convento, pero es hospital de San Francesc en Terrassa, también se puede atribuir al taller Llorens Passolas. La similitud de los ángeles, el tipo de morfología de los cuerpos, la manera de hacer los paisajes, de árboles con fondos de colinas en tono azul, en color azul, es muy típica de Passolas. Otra pieza también espectacular es una serie de paneles de los misterios del Rosario. Son de la primera mitad del siglo XVIII. Por similitudes estilísticas se pueden atribuir al taller Reig. El taller Reig de Barcelona fue uno de los más activos desde la primera mitad del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Un taller muy importante que produjo una cantidad de piezas importantísimas. Y este es un ciclo sobre los misterios del Rosario. Se conservan fragmentarios, 6 paneles, más piezas sueltas y varias cenefas. Este panel lo rescató Ponsigurí, lo rescató del terrado de una casa en Sant Pol. Sant Pol es un pueblo cercano a Arenys y lo habían reutilizado para pavimentar el terrado, el tejado de una casa, pues para evitar humedades. Seguramente seguramente proviene de alguno de los grandes complejos conventuales de Barcelona derribados durante el siglo XIX. Es mucho aventurar, pero es evidentemente un encargo. Está realizado a partir de grabados de Carlo Maratta, un pintor italiano del siglo XVII y XVIII, a caballo del XVII y del XVIII. Es un pintor y un grabador que en Cataluña fue muy utilizado durante el siglo XVII. De hecho, el mismo retablo mayor de la iglesia de Arenys, que se salvó de la quema, la figura central de la Virgen está calcada de un retablo de Maratta. Por lo tanto, no es nada extraordinario. Todos los paneles que se han conservado están realizados a partir de grabados de Maratta. La Visitación, la Ascensión, la Coronación de la Virgen. A partir de la similitud con un retablo que se conserva en la Basílica con un panel cerámico que se conserva en la Basílica de Santa María de Mataró, pues vemos que el estarcido para los ángeles es prácticamente el mismo, solo que la diferencia de tiempo, mientras que los paneles de Arenys son de la primera mitad del siglo XVIII, el panel de Mataró es de la segunda mitad del XVIII, se ve la bajada de la calidad, pero el estarcido es prácticamente el mismo. Es un panel que está atribuido al taller Reig, así que por estas similitudes estilísticas y otras, podemos decir que este panel es también de la familia Reig. Por tanto, vemos que son los grandes nombres de los ceramistas catalanes de época barroca. Finalmente, ¿qué se espera con la restauración de las piezas, con el estudio de las piezas? Bueno, pues primero, antes que nada, colocar unas cartelas. Es algo muy simple, pero que la gente, cuando va a las oficinas de atención al ciudadano, sepa qué está viendo, sepa que aquellas piezas son piezas importantes, que pertenecen al patrimonio del pueblo, que su importancia incluso trasciende la propia historia local. Estas piezas, además, a partir del año que viene, se quieren organizar unas rutas mostrando el patrimonio del pueblo, y en esta ruta se incorporarían las reservas del museo para que se puedan ver las piezas que allí hay, para que se asocien las piezas del ayuntamiento con el museo, que no son piezas extrañas que están allí por casualidad, sino que pertenecen al museo y tienen una historia. Y también, evidentemente, darlas a conocer a un público especialista para su estudio y su difusión. Creo que me he ajustado al tiempo, que he sido rápido y que no les haré esperar para la comida. Muchísimas gracias.